del resto de los congéneres, del resto de los seres humanos, y se ha convertido la neurosis en una plaga, en algo completamente destructivo. Se ha convertido en un depredador social que va destruyendo desde lo que se conoce como el núcleo de la sociedad, desde la familia. Ustedes habrán escuchado muchas veces ese término de disfuncional, o sea que no funciona bien, que tiene fallas en su funcionamiento. Bueno, pues esto es algo muy común, no solamente en la época moderna, repito, sino desde mucho tiempo atrás. Esta palabra tiene su raíz en un término griego que es neurón, y se utiliza para la creación de un sinfín de términos médicos y anatómicos, por ejemplo, neurona, neuritis, neuroespasmo, neurocirujano, neurotóxico, neurólogo, neurilema, neurodermatitis, neuralgia. Para un montón de términos se utiliza, ¿no? Es de una raíz indoeuropea que significa nervios. A la gente en alguna época, si ustedes recuerdan, algunos de los que nos escuchan, que nos hacen favor de vernos y escucharnos, si ustedes recuerdan, en muchos casos se le decía a la gente: tú estás enfermo de los nervios. Evidentemente estaba hablando de alguien que era neurótico, ¿no? Y esta enfermedad de los nervios, o neurosis, como actualmente se le conoce, bueno, pues fue introducida por William Cullen que este era un científico que vivió de 1710 a 1790, y entonces él es el que utiliza por primera vez el término neurosis. Entonces, ¿a qué nos referimos con este término de neurosis? La neurosis, actualmente se sabe que es la cama de todas las adicciones, que es un padecimiento bastante complejo, bastante severo, y que a partir de una configuración neurótica en las personas, en los seres humanos, de ahí se derivan un sinfín de afecciones en el sentido patológico, muchas adicciones. Les decía, la cama de todas las adicciones es la neurosis. El neurótico es alguien que va creando en torno a sus características, que son muy particulares, muy peculiares. El neurótico es alguien que es muy egoísta, que es muy egocéntrico. Entonces el neurótico va construyendo en torno a sí mismo, porque cree que él es el centro del universo, cree que él es el centro de todo lo que existe. Quiere llamar siempre la atención, todo este tipo de cosas, y entonces el neurótico va construyendo siempre, generalmente va construyendo castillos en el aire. Las otras personas se los destruyen, él se siente afectado, vuelve a construir sus castillos, y los psicólogos le cobran la renta. Le van cobrando la renta a los psicólogos, porque bueno, pues dicen: oye, pues tú estás muy enfermo, entonces vete a ver al psicólogo. Hay que darse de santos de que actualmente hay grupos de autoayuda que se llaman, por ejemplo, Neuróticos Anónimos, que son producto de esta serie de agrupaciones que surgieron allá por los años 30 con el nacimiento de los grupos de Alcohólicos Anónimos, que tienen su antecedente, bueno, pues en los grupos Oxford, en los grupos washingtonianos, en los grupos formados por Corney Baylor, por Elwood Rochester, que se llamaban los clubs jacobinos. Todo este conjunto los clubs jacobinos, formados por Elwood Rochester y dirigidos por Corney Baylor, a quien visita después mucha gente para tratar de solucionar sus problemas de este tipo.
el dicho principal de estas comunidades, de esta comunidad de los clubes jacobinos, era hombres ayudando a hombres, en el sentido del género humano, no porque se menospreciara a las mujeres, sino se decía en el sentido general, hombres ayudando a hombres. Y entonces, bueno, este término de hombres ayudando a hombres es un término que se utiliza en los grupos de autoayuda. Una de las formas más curativas de comunicación que se han encontrado desde el inicio de la humanidad es el compartimiento de las experiencias. Entonces, estos grupos tienen su base en el compartimiento de experiencias que ya han sido vividas, y en el abordaje de experiencias que están por vivirse. Es decir, nosotros generalmente los seres humanos pensamos que el pasado fue mejor. Eso es algo muy común porque esas experiencias ya las trascendimos, las experiencias pasadas. Esas ya nada más viven en la memoria. Las experiencias que estamos transitando en este momento, esas experiencias son las que no nos gustan muchas veces, ¿no? Y las que evidencian un grado de neurosis, porque una de las principales emociones del ser humano es el miedo. El neurótico es alguien que le tiene miedo a la vida. Existen 4 emociones que son de un poder extraordinario, que son necesarias para sobrevivir. El sistema límbico, el sistema emocional del ser humano, es un sistema que es necesario, súper necesario para vivir. En ese sistema límbico tenemos codificadas de manera natural 3 emociones: el miedo, la ira y el amor. Y hay otra 4ª emoción que es constructo, que es una construcción social. Esa se llama el deber. Entonces, el miedo es una emoción natural, es una emoción que los seres humanos generamos, o que se generó en el conglomerado humano para que pudiéramos sobrevivir. ¿Por qué digo que para que pudiéramos sobrevivir? Bueno, porque en algún momento, en un momento determinado, si se aparecía de repente un animal, X animal, un dinosaurio, un tiranosaurio rex, alguna de esas bestias, entonces el hombre, si no sintiera miedo, se hubiera terminado el género humano. Nosotros tenemos que sentir miedo ante algunas cosas para poder sobrevivir. La respuesta del miedo es en 2 sentidos. Hay un tercer sentido que es el menos afortunado, y por eso lo dejo hasta el final. Pero la respuesta ante el miedo es o agredir o huir. Atacar o huir son las únicas 2. Digamos, tiene una conjugación binaria el miedo. Cuando uno siente miedo, o ataca para defenderse o huye del lugar para defenderse. Obviamente, si viene una bestia como les decía, un tiranosaurio rex, por ejemplo, o un tigre de Bengala, uno de esos animales, pues generalmente lo que voy a hacer es huir, porque mis fuerzas no son ni siquiera en ningún sentido parecidas a las de este animal. Y en la vida sucede lo mismo, ¿no? Si yo veo venir o escucho un ruido fuerte, un estallido, inmediatamente me entra temor, me entra miedo, y empiezo a poner en estado de alerta mi organismo a través de la bioquímica del organismo para poder sobrevivir. Y entonces, bueno, el miedo es muy, muy poderoso. Digamos, esta emoción, el que diga que no la tiene, la gente que diga que no tiene miedo, está mintiendo. Todos los seres humanos necesariamente tenemos miedo. Tenemos que enfrentar las circunstancias, tenemos que enfrentar las cosas a pesar del miedo.
Pero en el caso del neurótico, el neurótico tiene miedo más de la cuenta, tiene un miedo exagerado a las cosas, es un tipo hipersensible, tiene una sensibilidad mayor que el resto de los seres humanos en ese sentido, en esos sentidos. Y entonces puede ser o más agresivo o puede ser más egoísta. El egoísmo se genera a raíz del miedo. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, yo puedo tener puedo estar sentado en una mesa y cuando sirven la comida veo que empiezan a comer los demás y me empieza a dar miedo de quedarme sin comer. Ese es un miedo natural. Y entonces empiezo a agarrar unos tacotes así, tamaño jumbo, porque tengo miedo. O sea, esto ya está alterando mi conducta. En el caso, por ejemplo, de la pareja, hay gente que tiene... Ustedes habrán escuchado en algún momento ese dicho que dice, una es la catedral y las demás son las capillitas, ¿no? ¿Por qué? Porque ese dicho es un dicho generado por el miedo. Hay otras personas que dicen, bueno, pues yo siempre tengo 2 o 3 velitas, porque si se me apaga una, entonces tengo otra y otra y otra. Eso es miedo. El miedo genera dependencia, el miedo genera actitudes equivocadas, el miedo genera egoísmo y por lo tanto neurosis. Y el neurótico siempre llega un momento en que está en tal estado de alerta, el neurótico, que está pendiente de lo que hagan los demás para ver si aprueban, si lo aprueban o no. Vive con tal miedo, con tal necesidad de ser aceptado, por ese miedo de no serlo, que por ejemplo muchas veces sale de su casa y dice, pasa por el puesto de periódicos y el señor de los periódicos no lo saluda, y entonces va pensando todo el día, ¿por qué no me saludaría el señor de los periódicos? Pues ¿qué le hice? Aunque no le haya hecho nada. A lo mejor estaba distraído el señor de los periódicos, a lo mejor estaba enojado, pero el neurótico como yo se cuelga todas las prendas. Dice, no, pues ese se enojó porque seguramente le hice algo, ¿no? Y entonces empieza a generar miedo. Y luego va caminando y va pensando, pero si me dice algo, yo sí le doy en la suya y esto y lo otro y bla, 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 bla. El miedo va generando toda esta alteración emocional y va generando las alteraciones de conducta que por eso es un enigma para todo el mundo lo que sucede con la neurosis, ¿no? Porque normalmente nosotros como género humano deberíamos vivir de una manera más armónica, más humana, menos agresiva, menos osca. Nosotros vamos en la calle y todo el mundo, cuando uno se sube al metro o se sube al metrobús o camina por ahí por alguna calle, como dicen los chavos, luego te chacalean, ¿no? Se te ponen a ver así como que qué ole, güey, qué. Y entonces eso es producto de la neurosis. La gente que es más agresiva es la que tiene más miedo. Decíamos que el miedo se combate con la agresión. Todos aquellos que son muy gritones, que son muy arrebatados, muy impulsivos, muy agresivos, son gente que tiene demasiado miedo. Nosotros tenemos que aprender como género humano a dominarnos a nosotros mismos y a dominar ese estado de miedo para que la neurosis disminuya. Yo estoy seguro y siempre he dicho que el 99.9% del género humano, de toda la raza humana, que somos algo así como 7,000 y tantos millones de seres humanos sobre la faz de la Tierra, estoy seguro que el 99.9% está enfermo
emocionalmente. No todos son alcohólicos, no todos son drogadictos, no todos son adictos a otras cosas, no todos son psicópatas, no todos son maníacos, pero la mayor parte de los seres humanos estamos enfermos de neurosis. La neurosis es una de las cosas que se ha extendido más sobre nuestro planeta, por eso es algo que es un enigma y que la ciencia, a pesar de haber encontrado el significado de la neurosis en el sentido material, no el significado, sino el origen o la forma de actuar de la neurosis en los organismos humanos, que tiene que ver con el sistema de recompensas, con la dopamina, con la serotonina, endorfinas, adrenalina, todo este tipo de cosas, se le ha olvidado al ser humano encontrar en el mundo de las ideas, en el mundo espiritual, el significado de la neurosis. Nosotros estamos volcados a encontrar la razón de todas las cosas en los átomos, en las moléculas, en la bioquímica, y nos hemos olvidado del significado espiritual de la vida. Y con esto concluimos el primer bloque de esta noche. Vamos a ver si hay algunos saludos, comentarios. Pues sí, está conectado Miguel Gaba Ramírez, Rubén Martínez Méndez, Olivia Hernández, Arturo Frías González. Un saludo, profesor, bienvenido al bloque. Estamos transmitiendo en las nuevas instalaciones de Frecuencia Alternativa Radio, aquí en el bloque, el ombligo del mundo, mejor conocido, ¿no? Sergio Flores también, Mario Muciño, saludos también de aquí del bloque, Claudia Venezuela, Luis Eduardo Trinidad, Yeyita León, Bogar García, Leticia Flores, Cristian Cornejo Esquivel, Teresa Mendoza, Carmen Sarco, Luna Genoveva Hernández, Mitzok Babit Oscar, todos los que están conectados, Eder Giovanni, le mandamos un saludote allá al campamento. Susi Rangel está viendo el video, Carmen Sarco, Madrina Oli, le mando un beso, el Chunga y toda la banda están conectados, Frankie Rodríguez. Le mandamos un saludo a toda la bandita que sigue Frecuencia Alternativa Radio. Ahora desde sus nuevas instalaciones les comento que está aquí en el bloque. Daisy Burns, gracias por la invitación. Y hay una pregunta, dice que si el miedo me puede salvar de algún evento peligroso, dice Mario Muciño. Claro que sí, estábamos diciendo que el miedo es un protector, es un mecanismo de supervivencia. Entonces el miedo nos puede salvar de perecer en alguna cuestión que no, digamos, si nosotros no tuviéramos el miedo, no nos importaría aventarnos o pararnos en la orilla de un barranco de 1000 metros, y entonces podríamos caer fácilmente, ¿no? O aventarnos de ese barranco. El miedo es lo que nos impide hacer muchas cosas. No, el miedo nos impide... el miedo es un mecanismo que nos hace reaccionar en el sentido de la protección. Por ejemplo, si veo venir un tráiler a 120 kilómetros por hora en una calle, lo primero que hago es brincar hacia un lado. No me pongo a pensar, no, a lo mejor no me pasa nada, no me va a aplastar, y yo soy Superman y todo, solamente que ande pasado, ¿no? O algo así, pero si estoy en el juicio, pues no voy a hacer este tipo de cosas, ¿no? Sí, dice Tellos Cruz, ¿y qué consecuencia me puede traer no trabajar la neurosis? No, pues te puedes volver loco nada más, ¿no? La neurosis pasa de estar... Miren, el miedo, por ejemplo, el control emocional es algo súper necesario. El dominio propio, el dominio de sí mismo es algo súper necesario. Porque, por ejemplo, nosotros, si el miedo, las emociones se mezclan. Si el miedo se mezcla con la ira, aparece el deseo de venganza. Si el miedo se mezcla con el amor, aparecen los celos.
y así, o sea, son las mezclas emocionales. Bueno, imagínense, da como resultado ciertas cosas, como una mezcla de colores, por ejemplo. Si yo mezclo el azul con el blanco, pues me da azul cielo. Si yo mezclo el negro con el rojo, me da café, creo. Sí. O sea, es así, las emociones se mezclan de esa manera. Imagínense la mezcla de mis emociones humanas para sobrevivir sin control, me convierten en una bestia. Ok. Pues sí, dice, el miedo es una reacción humana, no solo es negativo, el miedo es también un mecanismo de defensa. Claro, para los que quieran saber un poco más, hay un libro de Alexander Lowen que se llama Miedo a vivir, y ese tiene como resultado pues muchas conclusiones, ¿no? Acerca de lo que es el miedo. Y bueno, pues vamos a continuar con el tema, el segundo bloque del misterio, del buffet. Ese es por el profesor Tomás López. Continuamos. Bueno, pues vamos a hablar sobre una planta, el silfio, que incluso fue acuñado, una planta. Esta planta fue acuñada en una moneda, en las monedas de plata de Cirene, en el Imperio Romano, porque era una planta muy venerada, era una planta sumamente venerada, el silfio, o lacepricio le llamaban. Esta planta desapareció a principios de nuestra era. Era una planta de la zona mediterránea, y bueno, pues le encontraban un montón de aplicaciones, incluso afrodisíacas, antisépticas, ¿cómo se llama? De estas contra infecciones, todo este tipo de cosas. Hay un historiador, Plinio el Viejo le llaman. Este historiador incluso habla de Jesucristo en algunos pasajes de sus escritos históricos. Plinio el Viejo es alguien que se dedicó a escribir muchas cosas sobre la época del Imperio Romano. Él dice, Plinio el Viejo, que él no llegó a conocer. Estamos hablando de que escribió sobre Jesucristo, así es que es un historiador de hace más de 2000 años, de hace más de 2017 años. Este historiador dice que él ya no conoció el lacerpicio o el silfio. Esta planta era imposible de cultivar, se daba solamente de manera natural, tenía fuertes y abundantes raíces, un tallo similar a la azafétida, de grosor parecido, era parecido al perejil, y tenía muchas aplicaciones, les digo. Se extraía una especie de bebida que le llamaban el lacer de la raíz, y estos jugos recibían el nombre de ricias y de caulias respectivamente, y estos eran para usos medicinales principalmente. Por eso esta planta era cotizada, muy cotizada en la época del Imperio Romano. Se le atribuían a esta planta cualidades para curar el dolor de garganta, la tos, la fiebre, la indigestión, las verrugas. También se utilizaba como contraceptivo o abortivo. Lo utilizaban hagan de cuenta que era la pastilla del día siguiente de la época del Imperio Romano, ¿no? Le atribuyen específicamente la utilidad para provocar la menstruación. Y bueno, pues esta planta la veneraban. Hacia el año 50 había desaparecido completamente ya esta planta. ¿Por qué? Porque, bueno, pues si le encontraban un montón de cualidades médicas,
la utilizaban como anticonceptivo, la utilizaban para fiebres, para tos, para todo este tipo de cosas en diferentes presentaciones. Obvio es que mucha gente empezó a consumirla y empezaron a buscarla, y como no se podía cultivar y es un recurso natural no renovable, como muchos que tenemos en nuestra época, hay muchas plantas, árboles árboles frutales, árboles naturales, plantas, flores, muchos de estas cosas ya no existen en nuestra época o han dejado de existir. Hay una lista enorme de plantas que han ido dejando de existir porque el hombre ha ido deforestando los bosques, ha ido extendiendo la mancha urbana y entonces ha ido destruyendo con la construcción de las ciudades los hábitats naturales, en lugar de tener, como lo hacían los mayas, por ejemplo, algunas de estas civilizaciones antiguas, los mayas, los egipcios, la civilización de los incas, todas estas civilizaciones que buscaban armonizar con la naturaleza. Ellos no destruían el entorno natural, construían sus cosas y respetaban el entorno natural. Dicen que hacia el año 50 el último tallo de esta planta que encontraron se lo enviaron, fíjense ustedes a quién, nada más y nada menos que a Nerón. Ya ven que Nerón era no neurótico, ese era un loco completo. Nerón era un completo psicópata. Nerón era de ese tipo de personas que, bueno, pues fue capaz de poner a su madre en una tina romana, mandarle a abrir el vientre para que todos vieran dónde había nacido el emperador Nerón, ¿no? Imagínense de qué clase de loco estamos hablando. Ese no era solamente neurótico, ¿sí? Era un neurótico con poder y además con otros rasgos, con rasgos psicópatas. Y entonces a este señor, a este loco, le dieron le dieron el último tallo de esta planta del silfo. Eso lo asienta Plinio el Viejo en Historia Natural, en el libro 19, página 15. Se desconocen las causas de la extinción de esta planta. Esta planta, yo creo que fue por la sobreexplotación, como decía hace un momento, a que fue sometida la planta, porque se estaba cortando continuamente, se estaba sacando continuamente este producto, esta planta, la estaban depredando prácticamente, porque los rumores también echan a andar muchas cosas de las que después nos arrepentimos, ¿no? Había un filósofo griego, Teofrasto, que afirmaba que no era posible cultivar el silfio, y entonces, bueno, pues nadie se preocupó por buscar la manera de cultivarlo, y en base a ese rumor se fue desapareciendo. Pero ¿qué pasaría? Fíjense, este es un ejemplo de una planta que le brindó a la humanidad de ese tiempo un conjunto de beneficios enormes, y que con el paso del tiempo desapareció de la faz de la tierra. Todas las plantas, todos estos elementos naturales, toda la flora que hay en el planeta nos sirve de alguna manera para para que podamos tener una mejor calidad de vida. Una de los procesos más enriquecedores de la vida en este planeta es la fotosíntesis.
La fotosíntesis es, en pocas y resumidas palabras, la conversión del CO2 o monóxido de carbono en oxígeno. Las plantas recogen el CO2 de la tierra, que se produce por otros animales, incluso por los seres humanos, por la combustión de algunos gases, etcétera, etcétera. Y entonces se recicla y se convierte en oxígeno, y esto hace que nuestra atmósfera sea respirable. ¿Qué sucedería o qué va a suceder el día que dejemos de tener o que vayamos teniendo, que lleguemos al límite de la flora necesaria para que este proceso nos siga brindando una atmósfera respirable? ¿Qué va a suceder? Ahí nosotros no podemos, digamos, tal vez podemos estar cultivando plantas o árboles o este tipo de cosas, pero estamos creciendo sin control. Hay una parte en la película Matrix, los que vieron aquella película emblemática salida en los años 90, a finales de los años 90, donde uno de los agentes, cuando tienen a Morfeo, que lo tienen en un cuarto y lo están atormentando ahí, le dice a uno de los agentes que los seres humanos somos como un virus. Dice, los seres humanos son como un virus, destruyen todo lo que tocan, y se ve alrededor. No crean que estamos terapiando aquí, estamos hablando del tema de estas cosas, de la flora y la fauna. No van a ponerse el chaleco o a pensar que es para ustedes ese asunto, pero la realidad es que nos hemos convertido en una especie de plaga los seres humanos. Hace algunos días estaba viendo, allá por los años 80, empezó a haber una psicosis de que la gente, cuando le llegaba un paquete grande, no lo quería abrir. ¿Por qué? Porque había un personaje en Estados Unidos que se hacía llamar el Yunabombers, y que era un personaje que mandaba correo explosivo, literalmente correo explosivo, mandaba paquetes y cartas que contenían explosivos, y entonces tuvo alrededor de 17, 18 víctimas, y esto generó una enorme psicosis a nivel mundial, porque bueno, pues el correo llegaba a todas partes del mundo. No era correo electrónico, era el correo normal, convencional. Entonces llegaba algún paquete, la gente lo abría y le explotaba en las manos. Este personaje era un hombre, por ahí está, hace poquito acaban de poner la serie en Netflix, para quien la quiera ver, se llama el Yunabombers, Manhunt. Y entonces este cuate, este personaje, escribía, mandaba lo que pensaba sobre la humanidad, escribe un manifiesto contra la tecnología. Era un hombre que tenía un grado de inteligencia bastante elevado. Cuando lo agarran a él, se dan cuenta que es un hombre que tiene más de 160 de coeficiente intelectual, cuando la mayor parte de los seres humanos, los simples mortales, tenemos alrededor de 70, 75, 80 puntos de IQ, de coeficiente intelectual. Este cual tenía el doble, tenía 160 de coeficiente intelectual. Entonces al FBI le costó mucho trabajo agarrarlo, pero él, me estoy refiriendo a este personaje, a Yunabomber, porque este cuate, la protesta que comenzó a hacer fue en contra de la deshumanización que íbamos sufriendo como sociedad y el deterioro que le íbamos causando al planeta. Fíjense, este cuate empezó a luchar contra este tipo de cosas
Obviamente lo hizo de manera equivocada, porque bueno, pues mandaba a algunos empresarios, les mandaba paquetes, o agentes del gobierno les mandaba paquetes para que los mataran, ¿no? Para que les explotaran las manos, todo eso. Pero bueno, ¿qué va a suceder el día, decía yo, que nosotros, siguiendo con esta premisa de pensamiento, con estas pautas de conducta que tenemos, donde pensamos que el éxito está en poder consumir más y más y más y más cosas? Donde hoy a mí me da gusto, por ejemplo, ver que mucha gente habla de reciclar las cosas, ¿no? En lugar de estar compre y compre y compre y compre, se busca alguna forma de reciclaje. Las campañas estas como Less Paper, por ejemplo, para utilizar menos papel y más dispositivos electrónicos, el uso del correo y todas estas cosas, son campañas que enriquecen mucho esta filosofía de continuar conviviendo con el planeta, con nuestro mundo, porque evidentemente estos recursos, les decía, no son renovables. La humanidad ha optado por hacer, hay un enorme almacén donde se ha ido acopiando, se ha ido tomando todas y cada una de las semillas de la flora que existe actualmente. A ese le llaman el Arca de Noé, a ese almacén. Es un almacén gigantesco donde han ido guardando las semillas de cada una de las especies de plantas que existen, porque evidentemente ellos saben que de seguir así nuestra humanidad va a llegar el momento que, como dice la película Matrix, nos vamos a convertir en los depredadores de toda la tierra, ¿no? Por la forma en que construimos las ciudades, por la forma en que nos transportamos, por la forma en que nos deshacemos de la basura, por la forma en que creemos que se tiene éxito en la vida, que es consumiendo. Por todas estas cosas y estas pautas de conducta, hemos ido destruyendo la flora de este planeta, y entonces vamos a tener terribles consecuencias con el paso del tiempo si seguimos así. Por eso pusimos el enigma del silfio, porque nadie sabe cuándo desapareció esta planta de la tierra mediterránea. Les decía, Plinio el Viejo, el historiador romano, dice que el último tallo de silfio se lo regalaron a Nerón, a uno de los más locos de los seres humanos. Entonces imagínense, ¿no? Bueno, pues vamos a terminar con este bloque para pasar al último bloque. Vamos a ver si hay ahí algunas preguntas, comentarios. Sí, mandamos un saludo a la madrina Morocco y la güera, que están viendo el programa totalmente en vivo. Un saludo a las madrinas. Sí, porque aquí vamos a implementar un talk show próximamente, estamos en eso. Ah, perfecto. Entonces, saludos maestra Gabriela Guevara, dice Mario Muciño, también está por aquí. Guadalupe Corona, ¿cuál es el nombre de la planta que usaban los romanos? Bueno, pues ya lo has dicho todo. Silfio, el silfio, sí. Dice Arturo Frías que ese Nerón sí estaba locochón. Sí, ¿no? La inconsciencia humana acabará consigo misma y eso ya no se puede poner inbox. Y él dice que tiene 70.5 de IQ. Eso dice. ¿Quién? Mario Muciño. Mario Muciño. El famoso Yunabombers tenía 160 de IQ, fíjense. Él tiene 75, tenía prácticamente el doble, más del doble. ¿Y algo que se pueda comparar con el silfio, padrino, en la actualidad? No hay una planta que tenga tal cantidad de propiedades. Sí es cierto que yo creo que sí es cierto, porque incluso en algunas monedas, como les decía, acuñaron la planta la pusieron la hicieron en relieve en algunas de las monedas de aquella época del Imperio Romano.
Ok, bueno, continuamos con la última parte. Este es el proyecto UFO OVNI de 450 kilómetros de diámetro en Sudamérica. En Sudamérica. Continuamos con este tema y con ese terminamos el último bloque. Adelante, profesor. Bueno, pues fíjense ustedes que durante mucho tiempo y hasta recientemente una televisora chilena empezó a hablar sin tapujos de lo que muchas veces ocultan las instituciones gubernamentales. Uno de los mayores males que tiene la humanidad, esta humanidad en la que vivimos, es la burocracia. La burocracia es como una especie de maquinaria maligna que está construida por y para el poder. Entonces, las gentes que trabajan en las burocracias gubernamentales solamente reciben y ejecutan órdenes de una manera mecánica, de una manera automática, de una manera ciega. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene y a los que están detrás de ellos les conviene más. Entonces, bueno, siempre que hay un evento de estas características, de esta naturaleza, lo primero que hacen las instituciones gubernamentales es cooptar la información y poner un cerco en torno a la información que se pueda filtrar o no. Entonces, esto fue en junio del 2013, cuando un satélite de los que están orbitando alrededor de la Tierra, de repente vio algo gigantesco que iba entrando había atravesado los cinturones de Van Allen, que son unos cinturones de una radiación tremenda, que por eso de los cinturones de Van Allen, mucha gente creemos que no han llegado a la Luna, que no hemos podido llegar a la Luna. La única forma sensata, según esta teoría, de poder llegar a la Luna no es salir de Cabo Cañaveral. Tendrían que salir del polo norte o del polo sur para poder librar los cinturones de radiación que hay alrededor de la Tierra. Son dos que ningún ser humano puede aguantar. Pero bueno, el satélite pudo atisbar, pudo ver lejos una enorme nave que iba atravesando estos cinturones para entrar hacia la atmósfera terrestre. Entonces, las fotografías son muy claras de cómo esta nave, un platillo volador gigantesco, fue entrando hacia la parte de Sudamérica, donde está Chile, Uruguay, toda esta parte de Sudamérica, y el satélite tomó varias fotografías de cuando esta nave se acercó más atravesó pues ya digamos la atmósfera de la Tierra y empezó a entrar a sobrevolar parte de Sudamérica. Entonces, en las mediciones que hacen después, porque les parecía demasiado grande, pensaban los que estudian el fenómeno OVNI, pensaban que estas fotografías, por la perspectiva en que fueron tomadas, parecían hacer más grande a la nave. Es como cuando uno, por ejemplo, se toma una fotografía, vamos a pensar que detrás de uno hay un anuncio espectacular donde está un coche, por decir algo, y entonces uno camina cierta distancia y el fotógrafo que está delante de uno lo toma en cierta perspectiva y parece que uno está cargando un coche con una mano. Ese tipo de trucos de fotografía.
Entonces pensaban que había sucedido algo así. Pensaban que había sucedido algo así, que las fotografías que fue tomando el satélite eran fotografías que por la perspectiva y el movimiento habían dado esa impresión. Pero evidentemente ya se pusieron después, las autoridades obviamente, les decía, como siempre sucede, dijeron que eso no era posible, que esas fotografías no existían, cuando ya se había filtrado la información y ya había gente especializada en el fenómeno que había tomado las medidas, habían comparado las medidas del mapa, del plano, la supuesta altura desde donde se tomó la fotografía, la distancia que había entre el satélite y la nave espacial la nave extraterrestre, y entonces se dan cuenta del tamaño de la nave que habían fotografiado. Se dan cuenta que mide 450 kilómetros de diámetro. Es una nave que fácilmente tapa media República Mexicana, la nave, ¿no? Parándose arriba, tapa 15 estados de la República, 20. Esta nave solamente hizo un vuelo como de reconocimiento, no se reportó ningún incidente como los que comúnmente se reportan. Obviamente aquí en la Tierra no hay ninguna compañía, ningún gobierno, ninguna potencia, por fuerte que sea, en el nivel armamentista, en el nivel de las armas, de la guerra militar, que pueda construir una nave de tal tamaño. Entonces, imagínense ustedes 450 kilómetros de diámetro, un círculo que mide 450 kilómetros, no metros, ¿no? Entonces, bueno, pues no hay nadie que pueda construir una nave de tal tamaño, y menos en nuestra Tierra que pueda hacerla volar, y menos que pueda hacerla volar distancias estelares. Las distancias estelares son enormes, ¿no? Se miden en años luz. El año luz es la distancia que recorre la luz en un año. Entonces, bueno, imagínense qué capacidad tecnológica tienen estos seres que son capaces de construir una nave de tal tamaño. Es verdaderamente una ciudad, casi un continente, una isla voladora, esa nave. Muchos de nosotros, mucha gente es muy ingenua y anda pensando en los hermanos extraterrestres y todo este tipo de cosas, y yo creo que eso no es cierto, ¿eh? Yo creo que debemos tener cuidado, porque así como nosotros construimos un hormiguero, una caja de hormigas, construimos un panal para quitarles la miel, todo ese tipo de cosas, seguramente estos que son capaces de construir una nave de tal tamaño, a nosotros nos pueden estar viendo como experimentos. Hablamos en una de nuestras segmentos de uno de los programas de el sexo con extraterrestres. Una de las partes más que más utilizan para experimentación los extraterrestres son los órganos sexuales de los seres humanos. ¿Por qué? Porque les interesa mucho saber acerca de la reproducción de los seres humanos. Es como nosotros cuando abrimos una rana en el laboratorio para ver todos sus órganos,
bueno, pues las abducciones que hacen este tipo de extraterrestres es para saber más acerca de la reproducción humana. Estos personajes, se cree, mucha gente de los expertos en ovnis, por ejemplo el padre Salvador Freixedo, que es un adalid de esta materia, él dice que esos chaparritos enanos, cabezones, de ojos grandes, no me refiero a gente de Oaxaca o de Yucatán, me refiero a los extraterrestres, no se van a ofender mis misterionautas de Oaxaca o de por allá. Me refiero a los extraterrestres que tienen esas características. Esos no tienen emociones, no se pueden, a estos personajes, a estas entidades no tienen excitación, no se pueden excitar, se excitan solamente con nuestras emociones, se excitan solamente con la violencia humana, se excitan solamente con la locura de los seres humanos. Entonces, por eso estos seres provocan este tipo de cosas o generan este tipo de abducciones para poder obtener excitación, para poder obtener un levantón, como dice uno, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con todas esas cosas, porque nosotros, les digo, somos demasiado ingenuos y pensamos que van a llegar como el E.T. o como encuentros cercanos del tercer tipo, esas cosas, y no es cierto. A mí, esta noticia ya documentada, cuando la empezó a leer, me heló los huesos, porque dije, madre mía, una raza que es capaz de construir una nave de 450 y tantos kilómetros de diámetro, es una raza que con la mano en la cintura puede acabar con la humanidad y sin que nosotros logremos hacerles nada, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la realidad. Y esta nave causó mucha controversia, causó mucha polémica en muchos sectores, principalmente entre la opinión pública, pero las instituciones de gobierno que tenían más información la han seguido escamoteando, han seguido soltando de repente uno que otro dato, porque seguramente muchos de ellos tienen ya una información más confiable sobre este asunto. Esta información ha salido a cuentagotas, ha ido saliendo a cuentagotas, y bueno, pues eso nos habla de que les decía, esta raza que fue capaz de construir una nave de tal tamaño, una ciudad flotante, una ciudad volante, que es capaz de construir dentro de esa ciudad volante una atmósfera habitable para ellos. ¿De qué no serán capaces con nosotros, ¿no? Con los seres humanos simples y llanos, que creemos tener grandes adelantos, ¿no? Bueno, pues en este caso, esto es para reflexionar, para que nosotros vayamos reflexionando, como dicen por ahí vulgarmente, para que le vayamos midiendo el agua a los camotes, porque hay razas que seguramente están interesados, no vendrían a sobrevolar la Tierra si no tuvieran algún tipo de interés en la raza humana. No va a ir uno a un lugar si no tiene interés en ir a ese lugar, ¿no? Si no hay algún motivo para ir a ese lugar. ¿Por qué habría uno de explorar algún lugar si no va a obtener ningún beneficio? Entonces, bueno, pues estos personajes, estos seres extraterrestres,
son entidades que además desconocemos completamente si pueden manipularnos de manera psíquica. A lo mejor no necesitan ni pelear con nosotros, pueden controlar nuestras mentes, pueden controlar nuestras emociones, pueden controlar muchas cosas sin que nosotros lo sepamos, o a lo mejor controlan muchas cosas para su beneficio, como nosotros cuando estamos criando borregos o puercos o ese tipo de cosas, pues lo estamos criando para darle chicharrón, para comérnoslos, ¿no? A lo mejor estas gentes nos están criando para esas cosas. Hay un libro extraordinario sobre esos asuntos que se llama El final de la infancia, de Arthur Clarke, donde habla de los superseñores, una raza extraterrestre que viene a cosechar humanos. El final de la infancia es cuando se llevan la cosecha de humanos y la Tierra se destruye por un enorme cataclismo. Pero ellos ya sabían que todo esto iba a suceder. Entonces, bueno, estas razas que nos visitan, yo no creía en estas cosas, yo era muy escéptico en la adolescencia, pero un día que estaba subido en un edificio, viendo, en aquella época se veía todavía el Popo y el Ixtla desde el edificio donde yo vivía, y los estaba viendo y de repente por el lado izquierdo donde estaba pasaron 3 rombos como color dorado, unidos por la punta, unidos por uno de sus vértices, y iban girando rápidamente. Entonces a mí me pareció algo rarísimo la forma en que volaba esa nave, que les digo eran 3 rombos que estaban unidos por los vértices. Y en ese tiempo ni tomaban, ni fumaban, ni querían ningún tipo de droga, ni nada de esas cosas, como actualmente tampoco. Pero en ese momento yo vi pasar esas naves y alejarse rapidísimo. Incluso me bajé corriendo del edificio para ver si podía verlas más lejos, pero iban a una velocidad, primero iban a una velocidad normal y de repente aceleraron y se perdieron. Y después, mis hijos, muchos años después, ya me había yo casado y todo eso, mis hijos me dijeron que estaban ellos en Puebla, estaban en un rancho de un cuñado mío, y estaban haciendo una fogata, y dicen que de repente vieron 5 naves que llegaron pero rápido, así, se pararon arriba de donde estaban ellos y de la misma forma desaparecieron. Esas no son naves humanas, la forma en que vuelan estos objetos no es algo normal. Nosotros sabemos, fácilmente identificamos cómo vuela un helicóptero, un jet de combate, un avión comercial, un globo de Cantoya, todo ese tipo de dispositivos de vuelo. Sabemos perfectamente cómo vuelan, pero ver algo como las fotografías, ustedes pueden ver en internet las fotografías de este ovni gigantesco de 450 kilómetros de diámetro, y bueno, pues van a ver que es una cosa fuera completamente de este mundo, ¿no? Y bueno, con esto vamos cerrando el último bloque de Enigmas y Paradigmas del siglo XXI sin filtro. Yo ahorita me vine así rápidamente porque estaba en el hospital, mi mamá sigue grave pero estable. Entonces, bueno, pues ahí les pido que la incluyan en sus oraciones. Ella se llama Rosa Berta Esquivel. Los que puedan pedir por ella se los agradeceré. Y yo creo que todos estos asuntos que hemos visto al final sobre las razas extraterrestres, sobre esta muestra, porque también se puede tomar como un mensaje, como una muestra de poder, del poder que tienen tecnológico, del poder que tienen militar, incluso estas razas, al mostrar una nave de tal tamaño, ¿no? Como diciendo, miren,
Si ustedes quieren pelear con nosotros y quieren tener alguna bronquita con nosotros, podemos construir esto, somos capaces de construir esto, y bueno, pues pudieran aplastarnos con un solo dedo prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, no sé si haya comentarios finales, algún saludo o alguna sí. cuestión así. Pues gracias a los que estuvieron conectados, dice Arturo Frías, profesor, ¿cómo sabe tanto? No es que sepa uno tanto. El conocimiento nos pertenece a todos, pero hay que echarse un clavado de vez en cuando para ir obteniendo algún poco más de conocimiento. Y además el conocimiento es algo contingente, es algo que se puede obtener en la cuestión externa, leyendo, principalmente leyendo, ¿no? Pero eso es muy distinto a la conciencia. La conciencia es parte del desarrollo interno. Ese es más difícil que el conocimiento. Alguien que crece en conciencia es capaz de comprender muchas cosas más que alguien que tiene una conciencia poco desarrollada. Entonces el secreto está en desarrollar el conocimiento y la conciencia más o menos por carriles parejos. Okay. Mario Muciño dice, nunca hemos llegado a la luna. Muchos pensamos que la luna, que no hemos llegado a la luna, ¿no? Hemos hablado en alguno de los programas también sobre Stanley Kubrick, finado, ya desaparecido director de cine, que parece ser que junto con Stanley Kubrick junto con Arthur Clarke fueron los que crearon el escenario para simular la llegada del hombre a la luna, y que sería el más grande engaño de toda la historia, la llegada a la luna. Ok, dice Héctor Santa Cruz, México ha hablado abiertamente con miembros de la Fuerza Aérea sobre el tema OVNI. Dice Tellos Cruz que sí existen. Mario Muciño, Sabrina, bueno, ahí estuvieron entre ellos en el chat. Y dice, pero si es hijo de un extraterrestre, alguno de sus amigos. Y dice Mario Muciño, están hablando de la mamá de mi hijo, se excita con verme sufrir. Está bueno. Dice, ¿dónde se pueden encontrar las fotos de esta nave? Pues en internet ahí pulula, ¿no? Hay mucha información. Incluso hay un video donde está un locutor, de estos señores, ¿cómo se llaman? Un conductor de noticias chileno, que es el primero que dijo sobre al primero que dejaron que dijera algo sobre la nave. Ok, dice Tellos Cruz, ay Tomás, no hay manera de contactarlos para que se lleven a mi vieja y le operen el cerebro. Te manda saludos el padrino Barney. Saludos al Barney. Algún documental que se encuentra en la red, ya dieron esto, ojalá sean los Melquisedec o Confederación Galáctica. Yo también vivía avistamientos y tampoco andaba drogado. Bueno, eso dice él, ¿no? Y bueno, referente a lo de tu mamá, dice el padre la bendice y usted también, profesor. Frecuencia Alternativa dice que el bloque está en oración. Y aquí sí le dan duro eso. Bueno, pues muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. Muchísimas gracias. Ahora tenemos las nuevas oficinas en el ombligo del mundo, mejor conocido como el bloque. Muchas gracias. Fíjense que un último comentario que para los que no hayan leído algo sobre esto, el gobierno norteamericano, el gobierno ruso, el gobierno chino tienen más de 50 años, hasta donde se sabe, por un hackeo que hizo Henry Mackinnon, un hacker escocés. Tienen más de 50 años de estar trabajando conjuntamente con los extraterrestres, cosa que los demás no sabemos, ¿no? Pero esto aparece en muchos archivos de los que hackeó hacker escocés. Ok, pues para concluir, dice Mario Muciño, estuvo bueno, el conocimiento nos pertenece a todos. Gran frase. Así es. Arturo Frías González, un saludo. Marco, bienvenido al bloque, la casa de todos. Bien, pues muchas gracias a toda la gente que se conectó hoy en Frecuencia Alternativa Radio. Hoy estuvimos en una edición de tu programa Enigmas y Paradigmas del siglo XXI sin filtro. Gracias al público que estuvo. Si pueden aplaudir, no pasa nada. Continuaremos con las transmisiones en el bloque a partir de este lunes. Entonces,
Continuamos. Nos vemos. Hasta la próxima.